Buenas tardes, señores. Vamos a continuar con las sesiones referentes al tema del catastro urbano en este caso, pero antes es necesario que demos una revisada a la parte de la normatividad. Como siempre menciono, hay una norma que es la que da el inicio, en este caso el tema del catastro, pero con el transcurrir del tiempo estas normas sufren algunas modificaciones. Entonces inicialmente vamos a ver la ley que dio origen al sistema de catastro, es la 28.29.4. Vamos a ver algunas notas, en mi concepto lo más importante para estar ya ubicándonos de qué es lo que se trata de hacer un catastro, ¿no? Bueno, entonces el objetivo, el artículo 1 nos indica que es la ley que crea el Sistema Nacional Integrado. Hay que tener en cuenta esta palabra de integrado, de catastro y su vinculación con el registro de predios. Entonces, el objeto es el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, con la finalidad de regular la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras del catastro en el país. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el catastro es un inventario, ¿no? Básicamente es un inventario. Pero este catastro lo hacen o lo pueden hacer varias entidades, a las que se les conoce como entidades generadoras de catastro. Ya les había mencionado, la más conocida para nosotros es las municipalidades, ¿no? Están los gobiernos regionales también, la SUNAR, ¿no? Entonces, el objeto de esta ley es, como dice acá, crear un sistema integrado. Entonces, todas esas entidades que pueden hacer un catastro deben estar integradas, ¿no? Porque anteriormente existía, o existe en realidad, diferentes formas de trabajo. Entonces, cada ente que genera catastros tiene o tenía sus propias normas, sus propios estándares, su propia metodología. Entonces esto creaba una incertidumbre a la hora de verificar, ¿no? No se podía identificar bien lo que se hacía, lo que cada entidad hacía. Entonces el objeto es que todas las entidades que generan catastro trabajen de manera integrada, trabajen de manera uniforme, ¿no? Y a la vez que sea un proceso técnico, ¿no? Bueno, ¿a quiénes les alcanza? Como les dije, al gobierno nacional, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿quién lo está integrando? SUNAR, ¿no? Es uno también de los más conocidos, los gobiernos regionales, las municipalidades, llámese las provinciales, llámese las municipalidades distritales y la municipalidad de Lima, ¿no? La metropolitana, que como sabemos es una que es la municipalidad más grande, que tiene más o menos, abarca o cubre una población de 8 millones de personas aproximadamente. Está también el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. Esos son los entes que pueden generar el catastro. Entonces, este catastro debe tener ciertas características. Debe ser abierto, porque debe permitir el intercambio de la información entre quienes la generan. O sea, no es una información privada, ¿no? Cualquiera del público puede acceder a esta información, la puede intercambiar entre entidades, ¿sí?, con la misma intención de que sea estandarizada, ¿no? Descentralizado, todos los entes generadores están repartidos en toda la nación, no solamente va a ser una sola entidad. Debe ser dinámico,
que va a ser actualizado. No, como le dije anteriormente, en el caso de la ciudad es un elemento vivo, ¿no? Y cada cierto tiempo va cambiando o se van notando los cambios. Otra característica está que debe estar normalizado y a la vez estandarizado. Y todo este catastro, ¿qué nos va a originar? ¿Qué nos va a brindar? Nos va a brindar una seguridad. La seguridad de que lo que figura en el catastro como información tiene una seguridad jurídica. O sea, es una información verdadera. Entonces, va a tener un consejo, una superintendencia, ¿no? Ya es la conocida SUNAR, un representante de los gobiernos regionales o de cada departamento, un representante de las municipalidades, un representante del Instituto Nacional de Concesiones Mineras y Catastro, el jefe del IGN. Esto del jefe del IGN es muy importante porque antiguamente, cuando uno requería información de tipo catastral, ¿dónde se recurría? Era al Instituto Geográfico Nacional. Pues ahí se conseguían las fotos, ahí se conseguían los planos, luego las ortofotos, que ya son un sistema un poco más avanzado, pero era la entidad que tenía prácticamente toda la información del país. A nivel de Lima estaba el instituto, o está el Instituto Catastral de Lima. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo cuál era la temática, cuál era la idea de la ley. Esta parte administrativa creo que no nos compete mucho, pero este tema sí, de las definiciones y generación del Código Catastral Único, esto sí es importante. Primero, ¿qué es el Código Catastral? Es la identificación alfanumérica. ¿A qué nos referimos con alfanumérica? Al uso de números y letras del registro de predios que inscribe el Código Único Catastral. O sea, el Código Único Catastral es la manera de identificar a un predio, sea urbano, sea rural, sea una casa, un negocio. Con el Código Único Catastral nosotros ya vamos a lograr identificar plenamente a un predio, ¿no? Entonces, toda la información va a estar colocada en un documento que va a tener un código. ¿Cuál es ese código? Es el Código Único Catastral. Otro concepto que debemos manejar es el de catastro de predios. Como le dije al inicio, es el inventario físico de los predios orientado a un uso multipropósito, a varios propósitos, y se encuentra constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio de la República, a los cuales se les asigna un código único catastral, con referencia al titular o titulares del derecho de propiedad del predio. Entonces, repetimos, el catastro de predios es el inventario físico. No olvidemos esto, el inventario físico de los predios orientados a un uso multipropósito. También debemos de considerar que el catastro proporcionará a los usuarios información actualizada de todos los derechos registrados sobre un predio,
mediante su interconexión con el registro de predios. En otras palabras, el catastro tiene que estar actualizado. Cada cierto tiempo las entidades generadoras de catastro van actualizando su información, pero esta información también tiene que estar inscrita en el registro de predios. El catastro comprende la información gráfica con las coordenadas de los vértices de los linderos de predios en el sistema de referencia geodésica oficial en vigencia y un banco de datos alfanuméricos con la información de los derechos registrados. Acá debo hacer notar que esta información gráfica con las coordenadas de los vértices, cuando nos referimos a las coordenadas de los vértices, nos estamos refiriendo básicamente a que todo predio tiene una forma, ¿no? Puede ser regular, puede ser irregular, y siempre se les coloca los vértices siempre que encontremos un predio. Este va a tener, aparte de la forma, unos vértices, pero estos vértices también tienen ciertas características. Deben estar referenciados con un sistema geodésico oficial. ¿Y cuáles son los sistemas? Los más conocidos es el PRESAT 56 y el otro es el WGS 84. Pero acá había, en tiempos pasados había una pequeña inconsistencia, ¿no? Alguna entidad generadora trabajaba en el PESA 56 y otra trabajaba en el WGS 84. Entonces eso originaba confusión, ¿no? Uno presentaba un trabajo en un sistema y a lo mejor no era el que se usaban ellos, y nos tenían como observación que cambiáramos el sistema, ¿no? Desde un tiempo se comenzó a estandarizar usando el PESA 56, pero ahora, en la actualidad, el que se usa es el WGS 84. Entonces, la información gráfica que nosotros vamos a conseguir, en la actualidad tenemos que presentarla en el WGS 84. Como le digo, estas leyes siempre tienen algunas modificaciones, algunas, digamos, perfeccionamientos que se dan en el transcurso del tiempo. Luego tenemos el certificado catastral. Es el documento con valor jurídico y efectos legales que emite la entidad catastral competente a favor de cualquier persona que lo solicite. Acá debemos hacer mención en este párrafo: a favor de cualquier persona que lo solicite. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la información es de carácter público. O sea, no es una información de carácter privado. Algunas entidades dicen no, tiene que venir el propietario a recabar esa información, pero en realidad la normativa dice que no, cualquier persona que lo solicite. Algunas municipalidades, por ejemplo, cuando uno pide un certificado catastral, si no es el propietario del predio, piden que lo solicita presente una carta a poder firmado por el propietario, ¿no? lo que en realidad se contradice con esta norma, pero eso pasa en muchas oportunidades.
Entonces, recapitulando, el certificado catastral es el documento con valor jurídico y efectos legales que emite la entidad catastral competente a favor de cualquier persona que lo solicite. A esto quería indicar que la sesión anterior, cuando vimos en el ejemplo práctico de ese planito que había mostrado, les había mostrado de un levantamiento perimétrico, cuál era la intención de hacer ese levantamiento perimétrico, ese levantamiento topográfico. La intención era de verificar, o cuál es la intención, ¿no? Verificar si lo que dice el certificado catastral, porque uno de los datos que da el certificado catastral es el área y también es el perímetro. Aparte de las medidas que hay en el lote, ¿no? Aparte de las medidas del lote. Ese es uno de los datos que da el plano catastral o el certificado catastral, en este caso. Pero específicamente lo que estábamos haciendo era que el certificado catastral, en ese caso específico, dice un área, aproximadamente 2.500 metros. No, dice un área, 2.500 metros. O sea, el valor legal, el valor jurídico de ese documento nos indica que tiene 2.500 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Pero bueno, hicimos el trabajo de campo, y vimos los hitos, ¿no? Porque cada puntito había un hito. En cada punto hay un hito en físico. Entonces hemos comprobado que el área verdadera es de 3.120, si no me equivoco, ¿no? En físico. Entonces en ese caso el proceso va a ser de una rectificación, ¿no? Una rectificación. Lo que dice el certificado catastral ya no dirá, cuando rectifiquemos, ya no dirá 2.500 metros, sino dirá 3.120 metros. Y como dice acá la norma, este documento tiene valor jurídico, ¿no? Entonces ya valdrán, ya se inscribirá, ya se rectificará en la verdadera área, ¿no? No a las 2.500, sino a los 3.120. Entonces ahí también radica la importancia del certificado catastral. Bueno, también vamos a ver cómo se genera el código único catastral, más conocido como CUT. Código único catastral. A ver, vamos a leer un poco el texto para ubicarnos bien. Las municipalidades son los organismos generadores de catastro, las que se interconectan con el registro de predios, enviándoles la información gráfica y alfanumérica de cada predio para la inscripción del código único catastral. Acá nos dice que las municipalidades generan el catastro y envían la información gráfica para la inscripción del código único catastral. En otras palabras, ¿qué significa esto? Uno hace su levantamiento de campo. Sigamos con el planito de la sesión anterior. Y ese planito tiene información, ¿no? Dice información alfanumérica, ¿no? Información en letras y en números. Entonces, ese planito tiene, aparte de lo que hay acá adentro, hay
un cuadro de datos. Un cuadro de datos. También nos está indicando en qué sistema. En ese caso el sistema era el WGS 84. Y nos indica, por ejemplo, que hay un tramo AB, pues, que es este, que mide, por ejemplo, 100 metros. 100 metros. Que hay un vértice A, que es este. Nos indica el ángulo interno, digamos 95 grados, acá, y nos indica las coordenadas, ¿no? X, Y, ¿no? Las conocidas coordenadas X, Y. Entonces, esto se va a repetir para cada punto, para el punto B, para el punto C, para el punto D y para el punto E. Entonces, este es el conocido cuadro de datos técnicos. El conocido cuadro de datos técnicos. Que, como dice acá el texto, enviándoles la información gráfica, ¿no? Todo lo que hay acá, información gráfica y alfanumérica, ¿qué es esto? De cada predio para la inscripción del código único catastral. Entonces, hacemos este levantamiento en campo, obtenemos esta información, estos datos, y estos datos, esta información va a servir para que nuestro terrenito tenga su código único catastral. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que lo que dice el texto de una norma se está cumpliendo en el campo. Entonces, las municipalidades en ese caso otorgan el código único catastral en aquellos casos en que no se ha asignado por programas de titulación rural o urbana, ¿no? Como ustedes saben, COFROPE también hace este tipo de trabajo, que es otra entidad generadora de catastro, y cuando no entró COFROPE a la zona de trabajar, también puede entrar la municipalidad. Entonces, al final toda esa información tiene que ser inscrita. Otra forma de asignación del código único catastral a los predios y actualización del catastro. Para asignar el código único catastral a los predios y mantener actualizada la información catastral de los mismos, son de aplicación las siguientes reglas. ¿A qué se refiere esto? Que trabajamos este terreno, pero en algún momento, quizás por herencia, quizás por compra, no sabemos qué efecto, el terreno ya puede convertirse en dos terrenos. ¿No? Entonces, cada una de estas partes debe tener su código único catastral.
Entonces, esa es una manera de actualizar la base actualizada de información. Pero para ello hay que tener un procedimiento, ¿no? El predio tiene que estar el nombre del solicitante, hay que dar más información, si está inscrito a nombre de un tercero porque se vendió, por ejemplo, porque se subdividió y ya no es un propietario, son dos, porque, como dice acá el literal A, podría haber superposición total o parcial o discrepancia entre los títulos y el levantamiento catastral. Entonces, el ejemplo que le estoy mencionando, ya hay una discrepancia, ¿no? Decía 2500 y en físico hay 3120. Entonces, ahí hay una discrepancia y a lo mejor en el proceso vamos a detectar que hay una superposición, por decirlo. Con el predio de acá, ¿no? Entonces, hacer este proceso de que la información sea la real, en este caso es una actualización. Muy bien, vamos a seguir. Vinculación con el registro de predios. ¿Por qué es importante la vinculación con el registro de predios? ¿De qué nos serviría tener toda esta información, conocerla, ¿no?, si no la tenemos registrada? Solamente cuando la información que estamos obteniendo y la logramos o la inscribimos, recién en ese momento va a tener un valor jurídico. Recién en ese momento va a tener un valor jurídico y también tendría un valor monetario, ¿no? Porque muchas personas, puedo decir, hagamos la comparación, tienen un predio, son poseedores de algún terreno, imaginemos, pero este terreno no está inscrito, este terreno no figura en ningún catastro, no figura en ninguna base de datos. Entonces, por más grande que sea el terreno, si no está inscrito, no tiene valor. Recién cuando se inscribe, el terreno o el predio tiene un valor verdadero. Por eso que ustedes habrán visto que en muchas ocasiones diferentes municipalidades ofrecen una titulación, ¿no? Cuando hay época de elecciones, los candidatos siempre dicen, bueno, vamos a dar una campaña de titulación, ¿no?, que siempre se menciona, ¿no? Porque la población pues tiene su terrenito, tiene su predio, pero no en calidad de posesión, pero no tiene título, o sea, no está registrado. Recién cuando se registra, ese predio, ese terreno adquiere un valor real y un valor legal. Interconexión de las oficinas de los notarios. ¿Qué tiene que ver el notario en este tema? Como dice el texto, los notarios se interconectan con el registro de predios de forma tal que cada acto jurídico sobre los predios en que intervenga el notario
debe ser transmitido con la garantía de la firma digital del mismo a través de la interconexión permanente en tiempo inmediato. ¿Cuál es la labor del notario, no? La labor del notario es dar fe de lo que se está haciendo, ¿no? ¿Quién va a verificar que nuestro documento, ya sea un plano, ya sea una memoria, ya sea un certificado, que forma parte de nuestro expediente, nos dice que ese documento tiene valor, o que es el verdadero, o que no es un documento fraguado? Esa es la función del notario, el que tiene que verificar también la documentación que nos está presentando. Bueno, vamos a ver qué más le vamos a indicar. En interés, esta es la ley, como vean la fecha, 2004. Pero como les menciono, siempre las leyes tienen algunas modificaciones. Y esta no es la excepción. Acá vamos a ver la ley que estamos revisando, es la 28.29.4. 28.29.4. Y acá estamos viendo el decreto legislativo que modifica la ley 28.29.4, la que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Siempre vemos que hay una relación entre el Sistema Nacional Integrado de Catastro y el registro de predios, ¿no? Como les decía, de nada sirve tener un catastro muy bueno si al final este no está registrado. Entonces nos indica esta modificatoria quiénes forman las entidades catastrales. Están los gobiernos regionales, la SUNAR, los gobiernos, acá se han equivocado, acá debe ser gobiernos municipales, el IGN, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, porque ya vemos que también los bienes estatales también deben ser catastrados, hay que hacer un inventario de todos los bienes estatales. COFOPRI, el Ministerio de Cultura, ¿quién haría el catastro de todas las zonas arqueológicas que tenemos, ¿no? Acá en Lima tantas huacas que existen, por ejemplo? ¿Quién va a ser el que va a tener el inventario de esos monumentos arqueológicos y en qué estado se encuentran? El Instituto Catastral de Lima, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces vemos que se ha aumentado la cantidad de entidades que generan catastro. También se cambia el consejo. Y se crean estaciones de rastreo permanente. ¿Qué son estaciones de rastreo? Son los lugares donde se va a controlar permanentemente cómo se va haciendo el catastro. Y ahora lo que se trata, como decían antes en el primer objetivo de la ley, solamente mencionaba un inventario, ¿no? Pero en este caso ya se busca un catastro multifinalitario, o sea, varios fines debe tener este catastro. A ver, hay una pregunta por acá que nos dice lo siguiente: entonces, la identificación de un inmueble es un número de partida registral o si código único catastral. Con la partida registral se puede solicitar cuál es el CUT, cuáles son las diferencias importantes entre ambos. Hay algún código adicional que tiene la propiedad aparte de la partida registral y el CUT. A ver, para que nos entendamos esto es de la manera siguiente.
El caso más práctico es el de la municipalidad. Yo tengo mi casita, digamos, en Jesús María. Tengo mi casa en Jesús María, yo pago mis impuestos para la Municipalidad de Jesús María, anualmente me llega mi cuponera, ¿no? Y en mi cuponera, aparte de la dirección del predio, viene un código, el código catastral. Sabemos que la municipalidad es una entidad generadora de catastro. Entonces, para la municipalidad, ese es el código que vale, el código único catastral. Pero mi propiedad no solamente está inscrita en la municipalidad, también está inscrita en la SUNAT, ¿no? Entonces, en la SUNAT, que también es una entidad general de catastro, no usan el CUT, sino se usa la partida. Esto en cierta manera crea cierto desconcierto, ¿no? Pero eso es lo que se busca ahora, que sea un solo código, un solo catastro estandarizado. Entonces, si nosotros vamos a registros públicos y pedimos la información de determinado predio, por ejemplo, el predio que estoy mencionando, va a salir la partida y va a salir el código único catastral, siempre y cuando esté inscrito. Entonces, ahí radica la importancia de la relación entre catastro y registro. Una entidad generadora de catastro hace su catastro, valga la redundancia, pero ese catastro debe de estar registrado en su propio registro, por ejemplo de la municipalidad, pero también en este caso en la SUNAT. ¿Ambos tienen algún código adicional? No, solamente son partida y CUT, en caso de predios urbanos. En caso de predios rurales también es igual, código catastral y partida, nada más. Solamente que en los predios rurales, en los predios urbanos es una partida electrónica con 8 números. 8 números. En los rurales es un PO, nada más, también con 6 números, si no me equivoco. Esa es la única diferencia. Pero como ustedes ven, solamente este tema nos está creando cierto desconcierto. Solamente este tema nos está creando cierto desconcierto. Entonces, imaginémonos si hacemos más cosas sobre el catastro, si trabajamos de diferente manera. Entonces, van a haber más inconsistencias y eso es lo que estamos o se está tratando de mejorar. Para ello les vamos a mostrar las siguientes diapositivas. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, esto era, ¿cómo me dijo? Para que salga por favor todo, que ya me olvidé. Muy bien. Entonces vemos que la ley, la 28294, es la que está creando el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. No olvidemos este término, integrado de información. Todos los entes que generan información deben de trabajar de una sola manera para que
esta información sea integral. Bueno, ya sabemos que el catastro es el inventario físico de los predios y que está constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio de la República, a los cuales se les asigna un código único catastral. Entonces, catastro es un inventario de predios, no solamente de un solo predio, ¿no? Si nosotros para hacer un paralelo, si vemos un predio cualquiera, y entramos a este predio, vemos pues que aquí habrá su sala comedor, quizás acá hay una cocina, habrá un bañito, ¿no? Y habrá pues un dormitorio 1, dormitorio 2 y un patio. Entonces, en un predio hacemos una descripción, hacemos un inventario y esto es lo que hallamos, ¿no? Encontramos estos ambientes, acá encontraremos muebles, acá encontraremos equipamiento, ¿no? Un lavadero, en la cocina, en el baño un inodoro, una ducha. Hacemos un inventario de lo que existe acá dentro de este predio. Pero si ya lo hacemos a nivel de más predios, si lo hacemos a nivel de más predios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nivel de más predios ya estamos hablando de catastro. Si hacemos esto mismo, pero en una mayor cantidad de predios, ya estamos hablando de catastro. Un inventario físico constituido por la suma de predios contiguos, ¿no? Todos que están juntos. No vamos a hacer el catastro de estos predios que están acá y luego nos vamos al que está a 5 kilómetros. No. Todos los que están juntos. Y al final, la sumatoria de todos esos catastros pues debe de coincidir o debe ser el territorio nacional. Y cada uno con su código único catastral, ¿no? Pues, al final, todos esos catastros van a ser a nivel de todo el país. Inicialmente quizás a nivel distrital, provincial, luego departamental o regional, pero al final tiene que ser para todo el país. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver la generación de la información catastral. Vamos a ver cómo es la vinculación con el registro de predios, porque al final tiene que ser, lo catastrado tiene que ser registrado, y el mantenimiento y actualización. Porque como les menciono, esta información que nosotros estamos levantando siempre va a ser actualizada. Veamos algo sobre la generación de catastro. ¿Cuáles son los entes generadores? La municipalidad, distrital, provincial. Por ejemplo, el gráfico que nos muestra, el gráfico nos está mostrando el plano de zonificación general. Para llegar a esta zonificación general se ha hecho un catastro, se ha trabajado y se ha visto qué zona es residencial, qué zona es comercial,
en función a lo existente y en función a lo que se proyecta, porque una de las finalidades del catastro es lograr hacer los planes, como en este caso, los planes de zonificación, planes de desarrollo. Ahora, un ejemplo práctico, con lo que está ocurriendo con la pandemia. El catastro también sirve para este tema, ¿no? El ente encargado de vacunarnos a todos, ¿qué información debe tener? Debe saber dónde están las postas de salud, ¿no? En qué lugares hay más postas, o centro de salud, o un hospital. ¿En qué lugar hay facilidades para refrigerar la vacuna? ¿En qué lugares hay facilidades para que se vacune y no se amontone la población? ¿Cómo va a saber eso? ¿No? Con el catastro. Con el catastro vamos a saber si acá hay un centro de salud que puede abarcar a toda esta zona. Si por acá quizás hay un parque para que el centro de salud se instale, y se comience a hacer la vacunación. Entonces vemos cómo el catastro nos debe ayudar para hacer, en este caso específico, un plan de vacunación. No solamente un plan o un plano de zonificación como el gráfico, sino también los planes, como les mencioné anteriormente. Entonces, para elaborar el catastro hay dos métodos: directo y en delegado o indirecto. Entonces, es una forma de generación de información, la cual se levanta de manera gráfica o alfanumérica, evaluación de la información existente, como les decía, en este caso práctico, cómo sabemos dónde está el centro de salud, dónde está el parque, qué población tenemos acá. Y el levantamiento de la información gráfica y alfanumérica. Esto se aplica en una ciudad, ¿no?, donde todos sabemos cuál es la avenida, qué calle tenemos, cómo llego para acá, ¿no? En la ciudad es fácil. Pero ¿será igual de fácil en una zona rural? Ni siquiera mencionemos un pueblo de nuestra serranía o de la selva. Lo que un pueblo también es aparentemente fácil. Pero si estamos imaginemos cómo va a ser el proceso de vacunación en las zonas donde están las tribus nativas. Uno, para comenzar, ¿cómo la ubicamos? ¿Cómo la van a ubicar? Ahí no la vamos a ubicar con manzana y lote. Entonces, por eso la información que en ese caso se requiere es una información de tipo geodésico, ¿no? Con nuestro cuadrito, ¿no? Nuestro cuadrito de coordenadas. Entonces,
Vemos que el catastro está siendo o será utilizado en este caso para el proceso de vacuna, ¿no? Entonces, con el control geodésico, como les decía, con el uso de las coordenadas, vamos a ver, no solamente en el tema de la ciudad, ¿no?, sino en el tema del campo, cómo los ubican, cómo están ubicados, cómo los podemos identificar. Entonces, esta información que conseguimos, que está georreferenciada, también nos va a servir para ubicar, en este caso, a quienes van a ser beneficiados. Eso es lo que se llama control geodésico. En este caso de la ciudad no es muy recurrente, ¿no?, porque en la ciudad sabemos dónde estamos, tenemos una manera de ubicarnos mucho más fácil. Pero en el campo la historia es otra. Entonces, para el control geodésico se tienen que buscar 3 puntos enlazados. Y ustedes dirán, pero ¿por qué son 3 puntos, no? ¿Cuál es la manera de ubicar un área? ¿Cuál es la manera de ubicar un área? Si yo ubico 2 puntos, punto A y el punto B, y los uno estos 2 puntos, y consigo una recta, nada más. Consigo una recta. Pero si a estos 2 puntos le agrego un tercero, ya consigo un área. Entonces, recién con 3 puntos voy a conseguir una recta. Y el caserío está por acá, bueno, ya ubiqué mi caserío. O estará acá. Ya sé dónde voy a ir para llevar mi vacuna. ¿Y cómo le obtenía esto? Con el catastro, ¿no? En este caso, ¿quién me va a validar los datos técnicos? Como estoy en una zona rural, pues no me lo va a validar pues la municipalidad, ¿no? La municipalidad con las justas tiene la información sobre esto. Entonces, el IGN me va a validar esto. Luego que ya conseguí información con el uso de la geodesia, esta la voy a convertir en plano, en diferentes escalas, de acuerdo al requerimiento que tenga, ¿no?, que puede ser uno en 10.000, uno en 5.000, uno en 1.000. Otra de las formas de lograr información, de elaborar la información de una manera indirecta o directa, es con las fotos, ¿no? Como le mencioné anteriormente, estaba el IGN que hacía un barrido aéreo de fotos y tomaba fotos, digamos, de esta zona, ¿no? Pasaba un avión y le tomaba fotos de esta zona, 3, 4, 5 fotos. Pasaba por acá y le tomaba 4, 5 fotos. Luego pasaba así en esta dirección y también tomaba 4 o 5 fotos, ¿no? Entonces, y con todas estas fotos se armaba un mosaico, ¿no? Un mosaico, ¿no?
Entonces se cruzaba información de las fotos que tomaban en este sentido y las fotos que se toman en este sentido, pero esto siempre iba a formar una distorsión, ¿no? A lo mejor el plano que se desarrollaba tomando las fotos en este sentido tenía discrepancias con el plano que se formaba con las fotos tomadas en este sentido. Podría ser. Entonces, en función a que había ese problema, se creó un programita GIS, o hay un programita GIS con el cual se pueden corregir todas esas discrepancias, ¿no? Esta es una rama de la aerofotografía. Entonces, de tal manera que ya la imagen de la zona ya era una imagen más nítida, ¿no? Entonces, esto ya ustedes lo habrán visto muchas veces cuando usan el Google Maps, ¿no? Verifican un determinado lugar y todas esas imágenes que salen en el Google Maps pues son ya imágenes que no se toman con foto, ¿no? Sino con satélite. Entonces el satélite también barre las zonas en diferentes horarios, en diferentes direcciones, ¿no? Y luego esas fotos son restituidas, como acá dice la palabra plano de restitución. Son restituidas y son armadas como un rompecabezas, y ya por eso ustedes cuando usan el Google Maps pueden ver de manera más detallada las calles, las avenidas, inclusive se ven los detalles de los anuncios, ¿no? En algunos casos hasta el número de la plaquita del predio, ¿no? Porque han sido varias las tomas y luego han sido restituidas. Acá vemos más o menos una imagen del proceso. Antes eran, como les dije, aerofotografías o fotos aéreas que también tenían respaldo terrestre en tierra, pero luego ya han sido ya hechas en base a la imagen satelital. Ya, como les dije en un momento, la tecnología pues nos está ayudando bastante. Entonces, toda esta toma en base a fotos ya es un método indirecto. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos directamente en el campo, ¿no? Bueno, ¿no? En la imagen del satélite, la imagen que toma un avión, pues no, ahí no participamos nosotros, ¿no? O con un dron, por ejemplo, que es lo que ya también se está usando. No lo hacemos nosotros directamente, ¿no? Pero sí hacemos, como vemos en la tercera imagen, ¿no? El trabajo con algo conocido como el nivel, la estación total. Ahí sí estamos participando de manera directa. Entonces, esto más es un método indirecto. Y luego, toda la información que se obtiene con las fotos es procesada. Ahí vemos el grafiquito sale una computadora antigua inclusive, ¿no? Es procesada y el resultado son los planos o las imágenes en tercera dimensión, como la de Google Maps. Es lo más conocido en este momento. Este es el método directo, donde nosotros mismos participamos, hacemos el trabajo del levantamiento de campo, ¿no? Como vimos en la sesión anterior, ¿no? Trabajo de campo, donde uno mismo va y toma las medidas, y luego también con la ayuda de los software adecuados desarrollamos y vemos
cómo sale el resultado siendo un plano, ¿no? Entonces, este sí es un método directo, ¿no? Y estos métodos directos o indirectos, ¿a qué nos conllevan? ¿A qué es lo que conseguimos? Por ejemplo, conseguimos los linderos de un terreno, ¿no? Información que siempre nos van a pedir, ¿no? ¿Cuánto mide tu terreno? ¿Cuáles son las medidas del terreno o las medidas del predio, ¿no? XZ, ¿no? ¿Cuánto mide, no? Si estamos acá en la zona urbana, ya 10 y 20, ¿no? Entonces, la primera información que vamos a conseguir por método directo o método indirecto, pues es la linderación, ¿no? ¿Y esto para qué va a servir? Para empadronarlo, ¿no? Comenzamos estableciendo los linderos de cualquier predio que estamos catastrando y procedemos a empadronarlo. Entonces luego estamos viendo que ya hay una codificación que debemos usar para nuestro empadronamiento. Como les digo, en el caso más fácil, ¿qué hacemos? Conseguimos manzana. Esta es la manzana A. Manzana A. Bueno, luego tendremos otra manzana y le pondremos seguramente la manzana B. ¿No? Estamos consiguiendo la manzana B, la manzana A, ¿no? Quizá encontramos otra por acá, ¿no? Ya le ponemos manzana C. Y luego estaremos trabajando en lo que hay dentro de cada manzana. El lote 1, el lote 1 de la manzana A, ya está acá. Lote 2 de la manzana A. Así sucesivamente. Y ya, si nos damos cuenta, estamos usando códigos, estamos usando ya una información alfanumérica y también estaríamos poniendo nombres en manzana y manzana. Le pongo la calle A por acá, calle A. Acá le pondré la calle B. Estoy identificando ya mi manzana A, mi manzana B, dónde está, cuáles son las medidas totales de los lotes internos, las calles por las cuales colindan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy obteniendo información. Estoy obteniendo información, de esta manera ya información directa. Y toda esta información que yo voy obteniendo, ¿qué hago con esa información? ¿Qué hago con toda esa información que yo estoy teniendo? Sé qué manzana es, qué lote es, cuál es su frente, con quiénes colinda, quiénes son los vecinos, No. Esto será vivienda, este de acá será comercio. Entonces, toda esta información que yo voy obteniendo, ¿qué hago con la información?
toda esa información la voy a basear en lo que se denomina la ficha catastral. Entonces, este lote va a tener su ficha catastral, este lote va a tener su ficha catastral, este lote va a tener su código catastral, su código único catastral, y el siguiente lote de igual manera, su código único catastral. Toda esa información que obtengo la registro en la ficha catastral. Entonces, vemos ya cómo estamos organizando nuestro catastro de una manera, digamos, planificada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si entre la documentación que yo pido cuando voy a hacer mi levantamiento de información, le voy a pedir a este señor que esté su vivienda según él, también le pediré pues su título de propiedad, ¿no? O tendrá quizás un contrato de alquiler, quizás, o una constancia de posesión, ¿no?, que me valide que él es la persona que está ocupando este predio, ¿no? Algo oficial que le dé validez a lo que él me dice, ¿no? Porque yo no le puedo creer así simplemente a su palabra, ¿no? Puedo creer que yo estoy midiendo y que acá mide 10, acá mide 20 y acá mide 10, porque yo le estoy midiendo. Pero la documentación que él me va a entregar tiene que ser una información que tenga valor legal, ¿no?, valor oficial. Todo este levantamiento de información la llenamos en la ficha catastral. Al final esto va a llevar a una especie de cartografía, ¿no?, y va a ser procesada de tal manera que nos va a dar origen a la hoja informativa y al plano catastral, ¿no? Cada predio, en el caso de las municipalidades, tiene su plano catastral, donde está toda esta información que nosotros estamos obteniendo. Nos va a decir el código catastral, nos va a decir la partida que debe tener, nos dirá el área, nos dirá las dimensiones del predio, quién es el propietario o posesionario, por decir, si ha tenido algún documento de validación que nos diga si efectivamente él es el dueño. Entonces, cuando tengamos toda esta información ya registrada, ¿no?, entonces quiere decir que esta zona ya es una zona catastrada, una zona que ya ha sido trabajada, es una zona que ya se reconoce, y donde ya sabemos qué es lo que hay, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta también para un determinado plan de zonificación, por decirlo, ¿no?, o de desarrollo, digamos, ¿no? Ustedes saben que siempre las municipalidades cada cierto tiempo presentan un plan de zonificación o un plan de desarrollo que tiene más o menos una validez de unos 20 años, ¿no? Porque, como les digo, la ciudad se va modificando poco a poco, ¿no? Y con el tiempo pues, también las municipalidades, que son los entes que la organizan y la planifican, tienen que ver cómo está el catastro para, en función a eso, ver qué es lo que les falta y de qué manera lo pueden obtener. Bueno, entonces,
toda esa información se va a procesar, información literal, información gráfica, lo que hacemos nosotros básicamente es información gráfica y información que se levanta en campo. Como les mencioné, cuando se hace catastro no solamente va una persona, es un equipo de personas que van pues irá un ingeniero, irá un arquitecto, un abogado también. Entonces, en función a eso, cada uno en su campo va obteniendo y va sacando la información, ¿no? de cada predio. Al final cada predio va a tener su código único catastral. A lo que se tiende, como les dije al inicio, era que todos los catastros que se realicen sean hechos de manera uniforme, se procesen de igual manera los datos y se tengan todos esos datos en una única ficha que sea normalizada y estandarizada, ¿no? Y al final toda esa información debe de ser registrada, ¿no? Acá el gráfico nos habla de ciertos periodos de tiempo, pero a veces estos periodos no se cumplen, ¿no? Ahora mismo, por el tema de pandemia, pues las entidades como registros públicos o las mismas municipalidades atienden de manera restringida. Entonces, si acá dice 2 días, pues al final son 6 o son 8. Entonces ya cuando una zona ha sido trabajada, ha sido barrida, como se le dice en campo, ya se le declara como zona catastrada, porque ya tiene toda la información que hay ahí, se ha recopilado y se ha vaciado en las fichas, y al final esto debe ser registrado. Hay una directiva que menciona sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El levantamiento de información. Esa información nos sirve para asignar un código al predio o predios levantados, y esta información al final debe formar parte de una base de datos. Como les digo, siempre esta información va a ser actualizada. Y la información pues es pública, ¿no? No es una información de carácter privado. Cualquiera tiene acceso a la información, pagando los derechos del caso. Cuando vimos en la sesión, una de las sesiones anteriores, vimos el tema de la búsqueda catastral o el certificado catastral. Aparte de las conclusiones que indica en el certificado, también siempre menciona que su base de datos está continuamente siendo actualizada. En el caso propiamente de SUNAT, ellos no realizan trabajo de campo, ¿no? Ellos no salen al campo a conseguir este tipo de información. Sino en SUNAT, como son los que registran esta información, en función a lo que nosotros les damos, ellos van actualizando su catastro, ellos van actualizando su base de datos, en este caso la base de datos catastral. Entonces, vemos en este caso que una entidad generadora de catastro no necesariamente va a hacer trabajo de campo, sino que se basa en la información que nosotros le damos, ¿no? Por eso la información que nosotros damos tiene que ser validada, no es cualquier información.
Y por ejemplo, en el caso de los terrenos, ¿quién nos valida la información? Pues la municipalidad, ¿no? Con la ya conocida visación de plano, ¿no? Todos ya en algún momento habíamos hecho el trabajo de visación de plano, ¿no? Hemos hecho nuestro trabajo de campo, hemos obtenido nuestro cuadro de datos, todo. Hemos ido a la municipalidad para que revisen nuestro trabajo, y si está conforme, ya la municipalidad nos entrega los consabidos y conocidos planos visados, ¿no? Y con estos planos visados pues vamos a SUNAR y lo registramos, y estos a la vez generan el catastro de la SUNAR. Por eso dicen en la municipalidad, el catastro, perdón, que ellos generan su catastro en función a la información que nosotros como usuarios le estamos brindando. De ahí de ahí vemos la vinculación que existe entre el catastro, que es esto, es el inventario, ya sea en campo o en zona rural, con el registro, ¿no? De nada serviría hacer un buen catastro, un buen trabajo en campo, validando la información, si al final esta no está registrada, ¿no? Entonces, todo esto forma parte del saneamiento físico legal o saneamiento físico registral, como también se le conoce, ¿no? Entonces vemos que el catastro es parte importante para hacer un saneamiento físico legal. Sobre todo, bueno, esto se hace en los predios urbanos y en los predios rurales, ¿no? No olvidemos que no solamente la municipalidad genera catastro, ¿no? También están, como hemos visto en el inicio, el Ministerio de Cultura, COFOPRI, ¿no? COFOPRI, sobre todo en zonas que no son rurales, ellos se encargan de hacer el paso de una zona rural a urbana. Entonces, esto sería todo por ahora, el tema del catastro. Como le dije al inicio, es un inventario, pero este inventario, que lo hacen varios entes, debe ser de manera ordenada, de manera estandarizada, y siempre buscar que toda esta información sea integral, ¿no? Si conseguimos el catastro de una huaca, por ejemplo, ¿no? Que lo hace el Ministerio de Cultura, la metodología, la ficha, la forma de trabajar debe ser igual que la metodología que aplica una municipalidad. Pero de esa manera la información sí nos va a servir. De esa manera la información sí va a ser positiva. Imaginemos nomás en el caso de las municipalidades, ¿no? Las municipalidades distritales, por ejemplo. Una municipalidad de acá del Cono Sur tenga una metodología de trabajo, tenga una forma de levantar información, tenga una forma de procesar esa información y tenga una forma propia de registrar esa información, y la comparemos con la metodología de una municipalidad del Cono Norte. Entonces, si no concuerdan, si no están estandarizadas, eso nos va a llevar a confusión, a llevar a retardar nuestro trabajo. Por ejemplo, algo que ocurre en estos momentos, ¿no? Cuando hacemos el levantamiento de las consabidas coordenadas, ¿no? Que es el ejemplo que siempre menciono porque es lo que más pasa, algunas municipalidades hace algunos años nos daban previo pago las coordenadas,
uno iba y compraba los puntos en algunas municipalidades. Comprabas tus puntos y ya podías armar tu plano perimétrico, pues. Entonces, algunas municipalidades lo vendían, otras no lo vendían, no nos daban esa información, que es pública. En otras teníamos que buscar a algún amigo para que nos consiga la información. Entonces, cada municipalidad tiene o tenía su propia manera de trabajar el tema catastral. Al final, ¿qué hacíamos? Pues esto nos retrasaba el trabajo, la información no era muchas veces la más adecuada, porque no teníamos acceso a su base de datos, ¿no? Algunas, como les dije al inicio, usaban el PESA 56. Y otras el WGS 84. Entonces, acá solamente en el tema de usar o de cambiar sistemas, porque había que convertir de un sistema a otro, ya estábamos generando error. Entonces, a la hora que estos datos lo pasábamos a SUNAR para que lo registre, ya estábamos llevando información con error, que inclusive era avisada por la municipalidad, ¿no? Entonces, con esta ley, la 2829-4 y su modificatoria, se busca que estos errores ya no se den, ¿no? De tal manera de que la información sea más clara, sea más rápida de conseguir, y por ello los planes que se hacen en base al catastro sean más efectivos, ¿no? Como vemos, como les repito, en el tema ahora aplicándolo al plan de vacunación, un buen catastro nos va a ayudar a hacer eso. Bueno, a ver, hay una pregunta. Nos dicen, yo creía que el catastro era solo para levantar coordenadas, pero veo que también tiene otras utilidades, como el tema de salud y educación que nos comentó. Consulta. Solo en las zonas catastradas y no reconocidas como las que se encuentra información adicional, educación o no, es necesario que la zona sea declarada como zona catastrada para tener acceso a esa información adicional. Efectivamente, a ver, ya ustedes se habrán dado cuenta que el catastro no solamente es un inventario, ¿no? Pongámonos en una manera práctica, en la casa de cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes sabe qué ambientes hay en su casa, qué tiene su casa, qué le falta a su casa, ¿no? Entonces, en función al conocimiento previo, ustedes pueden decir, ya, a mí me falta un televisor, entonces, de acá a medio año o a un año, me compraré un televisor. Ya se va planificando, ¿no? Siempre tomo el tema como ejemplo el tema de la pandemia, ¿no? Con este tema de la pandemia, pues la mayoría de gente al inicio pues estaba en su casa y solamente iban al mercado pues cada semana, cada 10 días, cada 15 días, ¿no? Entonces, ¿qué necesitábamos para tener los alimentos en conservación? Necesitábamos una refrigeradora grande, ¿no? Entonces, si uno tenía su refrigeradora chica, le iba a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, uno se planifica, no, yo tengo mi refrigeradora chica, entonces de acá, si viene otra pandemia, entonces por si acaso me compro una refrigeradora grande, ¿no? Esto llevémoslo a esta escala. Si yo sé que tengo, porque he hecho un buen catastro, sé lo que me falta,
y puedo realizar un plan de acá a 5 a 10 años, ¿no? Tengo mi manzana A, donde tendré pues 2.000 habitantes, y mis 2.000 habitantes no tienen un parque o no tienen una farmacia. Entonces daré facilidades para que alguien que ponga un negocio de farmacia, de alguna manera lo incentivaré. Entonces eso es una de las razones por las cuales un catastro nos va a servir, ¿no? Pero si cada ente generador hace su catastro como le viene en gana, en vez de ayudarnos para avanzar, nos va a hacer retroceder, nuevamente con el tema de la pandemia. Si yo tengo un distrito que sabe qué población tiene, cuántos centros de salud tiene, cuántos parques tiene, ahí planifico, ahí me organizo. Pero si voy a un distrito que no sabe de dónde está parado, no sé qué es lo que tiene, ahí que planifico, ahí no puedo planificar. Tengo que ir recién a levantar información para ver cómo planifico, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia del catastro, que muchas veces no se le toma en cuenta, ¿no? Y como le mencioné anteriormente, también en el tema de las famosas canastas, pasaban 2 meses, 3 meses y no sabían repartirlas, o no sabían cómo hacer, porque tampoco tenían un catastro, ¿no? Tampoco no sabían cuál era la posición social de sus poblaciones, y cuál necesitaba y cuál necesitaba menos. Si hubieran tenido un buen catastro, pues sabían directamente a dónde ir y no se moverían pues 1 mes, 2 meses en repartir una canasta. Muy bien. A ver, hay una pregunta. ¿Cómo funciona el trámite saneamiento catastral registral? A ver, hacer catastro es un inventario. Así a simple, a secas, es un inventario. Pero si yo tengo mi inventario y no lo registro, ¿de qué me sirve saber tener mi inventario? Porque mi inventario a lo mejor lo tengo ahorita, pero mañana me olvidé, ¿no? Entonces, si no lo registro, no lo asiento, como dicen en los registros públicos, ¿de qué me va a servir? Entonces, un catastro sin haberse registrado adecuadamente es como un carro con 3 ruedas, ¿no? Que va a caminar a medias. Bueno, jóvenes señores, ¿alguna consulta adicional sobre el tema del catastro? Bueno, entonces quedamos hasta acá. La siguiente sesión continuamos con el desarrollo del tema del catastro urbano. Muchas gracias. Buenas noches.